Buenas tardes, mi nombre es Anja Costa. Le hicimos el juego de gases y vapores tóxicos a unos trabajadores de la empresa Iberplast. Entonces, como primera solución para evitar dañar la salud de los trabajadores, debemos exigir los elementos de protección personal adecuados para la manipulación de gases y vapores tóxicos, como mascarilla full face con cartuchos, máscara media cara con cartuchos o mascarilla, monogafas, overol o traje encapsulado, guantes en neopreno y botas Asprof. Una de las medidas generales para todos los elementos de protección personal es que los elementos que protegen contra el riesgo químico necesitan cuidados muy especiales, como que los trabajadores que usen estos elementos de protección deben conocer los procedimientos apropiados de su uso, cuidado y mantenimiento. También que alguno de estos elementos tienen instrucciones especiales para colocárselos y quitárselos, ya que el fabricante va a asesorar al usuario en este aspecto. Revisar siempre que los elementos, después de quitárselos para verificar que no haya sufrido ningún daño ni deterioro. Limpiar siempre los elementos antes de guardarlos. Disponer de los elementos desechables o dañados en forma apropiada. Guardarlos cuidadosamente en su lugar asignado. Evitar condiciones como calor, luz, humedad, ya que pueden dañar los elementos. Al quitarse la indumentaria de protección, deben de tener cuidado de no contaminar su cuerpo, el de otras personas, ni las áreas limpias del lugar del trabajo. Quitarse siempre la prenda más contaminada, quitarse una pieza a la vez, preferiblemente empezando por arriba, pues para que se evite que se contamine alguna parte del cuerpo ya descubierta. Colocar siempre los elementos contaminados en un lugar seguro para limpiarlos o desecharlos según el caso. La limpieza de todos los elementos se debe realizar solamente por personal autorizado, capacitado y con protección apropiada. Y siempre que haya nuevos contaminantes o condiciones en el área de trabajo, todos los trabajadores deben recibir el entrenamiento. Gracias. Bueno, para la administración de gases y vapores es importante que tengamos en cuenta diferentes factores. Uno, el uso de elementos de protección personal acordes y adecuados a la sustancia a la cual nos estamos exponiendo. Dos, conocer muy bien nuestras fichas de datos de seguridad de cada sustancia y producto y saber qué hacer en caso de cada una de las emergencias que se nos puedan dar. Verificar que donde almacenemos las sustancias y demás no se encuentren rotas o en mal estado y nos pueda generar diferentes emergencias. Revisar que todas nuestras sustancias químicas se encuentren rotuladas, identificadas y asimismo conocer qué sustancias manejamos. Hola, mi nombre es Rosa. Yo les voy a hablar de los daños que causa en el medio ambiente los gases y los vapores tóxicos. En el caso del metano se produce de forma natural por la descomposición de sustancias orgánicas en el ambiente, especialmente en las zonas que son pobres de oxígeno. A lo largo del tiempo, el metano puede causar calentamiento global. El plomo es el metal más peligroso contenido en los aditivos del combustible. Instalado puede provocar la formación de coágulos o, o trombos en la sangre. Los óxidos de nitrógeno irritan la mucosa y los ácidos nitrosos que se producen pueden caer sobre la tierra en forma de lluvia ácida y pueden llegar a contaminar grandes áreas. Estos tipos de gases, al realizar una mala manipulación, pueden causar efectos en el medio ambiente como la lluvia ácida, o pueden causar un efecto invernadero, o pueden dañar pues sustancialmente la capa de ozono. Por eso hay que tener bastante cuidado a la hora de manipularlos. Capacitar el personal que lo vaya a usar y asimismo usar los elementos de protección personal adecuados para evitar daños pues en el cuerpo, en las manos y de las diferentes formas en las que uno realice las actividades con estas sustancias. Buenas tardes, el día nos encontramos con Angie. Ella es funcionaria de Home Center. El día de hoy voy a hablarles sobre las medidas preventivas contra las intoxicaciones de gases y vapores. Bueno, anteriormente le había explicado cuáles son los peligros que estamos expuestos a estar trabajando con gases y vapores, pues ya que es un tema que ella no maneja en su trabajo, pero que es necesario que tenga conocimiento de él. Entonces voy a hablarles sobre algunas medidas preventivas. Bueno, al trabajar con gases y vapores debemos conocer sobre la ficha de datos de seguridad que nos brinda el proveedor,
para saber a qué químico estamos expuestos y cómo tratar. Debemos utilizar los productos según la descripción del fabricante. No se deben situar los calentadores a gas en un lugar cerrado o con poca ventilación. También se debe sustituir los productos químicos que contengan algún agente químico muy peligroso por uno que no sea tan peligroso y sustituirlo. También hay que adoptar medidas organizativas de rotación al personal que esté expuesto a ese mismo producto, porque no siempre se puede dejar, porque va a ser un daño para el trabajador. Se debe reducir al mínimo el número de los trabajadores expuestos a los gases o los vapores tóxicos. Las instalaciones deben ser apropiadas a la higiene personal. Cada trabajador debe utilizar la ropa adecuada y los elementos de protección personal adecuados, y la ropa debe ser lavada diariamente. También se debe prohibir a los trabajadores que consuman alimentos dentro del contacto con los gases o los vapores tóxicos. También deben de lavarse las manos antes y después del contacto. Y como tal, por último, se debe reducir la duración y la intensidad que debe estar expuesto el trabajador junto pues, al riesgo de los gases y vapores tóxicos. Bueno, a continuación vamos a retroalimentar con un interactivo juego por medio de Kahoot. Se van a hacer 5 preguntas con relación a las medidas que les acabé de hablar, para que ella las responda y así saber qué fue lo que entendió, y una pequeña retroalimentación. Pues por lo que les decía, va a ser por medio de Kahoot, y entonces va a ingresar el pin de juego para empezar a realizar el juego. 9877. A continuación va a ingresar el nombre. Y vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Cuáles de estas medidas es una medida preventiva? ¿Cuál de esas crees que es? En rojo, no situar calentadores de gas en habitaciones con poca ventilación. En azul, no alarmar a nadie. En amarillo, si hay una fuga, quedarse en ese mismo lugar. En verde, ninguna de las anteriores. ¿Cuál crees que es la correcta? Muy bien. Vamos con la segunda, es de falso o verdadero. Dice, reducir al mínimo la duración y la intensidad de las exposiciones a gas y a vapor de los trabajadores. ¿Crees que esa es una medida preventiva? ¿Verdadero o falso? Listo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Los elementos de protección personal es una medida preventiva? En rojo, no es algo necesario. En azul, sí es obligatorio. Muy bien. Vamos con la cuarta. Escoja 3 medidas preventivas que considere que son correctas. En rojo, disponer de la ficha de datos de seguridad. En azul, reducir al mínimo el número de trabajadores expuestos. En amarillo, comer y beber estando en contacto con gases y vapores tóxicos. En verde, adoptar medidas higiénicas adecuadas. ¿Cuál crees que son las 3 verdaderas? Ay, se le dejó escoger una. Ay, bueno, ahí igual te quedó correcto porque esa es una de las 3 que sí correspondían. Y por último, falso o verdadero. ¿Crees que es importante el lavado de manos antes y después de estar en contacto con gases y vapores tóxicos? Azul, verdadero, rojo, falso.
Listo, correcto. Listo. Así damos como finalizado nuestro Kahoot, nuestra retroalimentación de las medidas preventivas.